Buenas tardes, doctor, compañeros y compañeras. Mi nombre es Brian Scotto y les voy a estar hablando acerca de la patogenia de la infección. Los operadores mamíferos poseen varios extractos de mecanismos de defensa endógenos que sirven para prevenir una invasión microbiana, para limitar la proliferación de microbios dentro del hospedador y para retener o erradicar microbios invasores. Tales mecanismos, ¿qué van a hacer? Van a incluir las defensas de sitios específicos que funcionan a nivel hístico y asimismo componentes que circulan de manera libre en la totalidad del cuerpo, como son la sangre y la linfa. Si se afecta o se altera uno de estos o más componentes de la defensa, puede causar un efecto negativo e importante en la resistencia de la infección. Entonces, para prevenir la invasión, vamos a tener barreras físicas y dentro de esta va a estar la piel, que es la más extensa. Además, la barrera física determinada por la superficie epitelial, la piel va a alojar una flora resistente propia que puede controlar la fijación e invasión de microbios. Entonces, los microbios también van a estar controlados por la acción de sustancias químicas que van a ser secretadas por las glándulas sebáceas y el desprendimiento constante de las células epiteliales. Y entra en juego algo sumamente importante que es la microflora endógena de la piel, que comprende sobre todo los microbios aéreos gram positivos, que pertenecen a los géneros estafilococos y estreptococos. Entonces, si nos vamos a las vías respiratorias, van a poseer varios mecanismos de defensa del hospedador que bajo circunstancias normales van a facilitar la conversión de la esterilidad en los bronquios distales y en los alveolos. Entonces, en las vías respiratorias superiores, el moco de estas van a atrapar las partículas grandes, incluidas los microbios, y a continuación, las células epiteliales ciliadas llevan este moco a las vías respiratorias ya superiores y a la bucofaringe. ¿Para qué? Para ser eliminadas por medio de la tos. Entonces, las partículas más pequeñas que llegan a las vías respiratorias inferiores, ¿por dónde se van a eliminar? Sumamente importante saber que se eliminan mediante los macrófagos alveolares pulmonares. Entonces, las vías urogenitales, biliares, conductos pancreáticos y vías respiratorias distales carecen de una microflora resistente en personas sanas. Entonces, conociendo esto, hay que saber la limitación de la proliferación. Una vez que el microbio ya entra al compartimiento o tejido del cuerpo, actúan defensas del operador adicionales que van a limitar o eliminar a este patógeno. Entonces, al principio, qué va a pasar? Va a funcionar varias defensas del operador primitivo y relativamente inespecíficas van a contener el nido de la infección, que puede incluir microbios y asimismo desechos, tejidos y demás. Entonces, estas defensas incluyen la barrera física del tejido mismo y la capacidad de algunas proteínas como lactoferina y transferina para secuestrar el hierro, que es un factor de crecimiento microbiano importante, con lo cual se limita el crecimiento microbiano. Además, el fibrinógeno del líquido inflamatorio, que tiene la capacidad de atrapar gran número de microbios durante el proceso en que polimeriza en fibrina. Y si nos vamos a lo que es la cavidad peritoneal, van a existir defensas del hospedador únicas que incluyen un mecanismo diafragmático de bombeo mediante el cual se va a eliminar las partículas. Entonces, aquí podemos poner un ejemplo que son los microbios que se hallan en el líquido peritoneal a través de estructuras especializadas en la superficie del inferior del diafragma, se van a eliminar. Entonces, al mismo tiempo, va a haber una restricción por el epiplón, que es llamado también el guardián del abdomen, y el ilion intestinal, que va a servir para aislar la infección. Entonces, conociendo esto, vamos a recordar los macrófagos que van a secretar una gran variedad de sustancias en respuestas a los procesos ya mencionados y algunos de ellos van a regular los componentes celulares de la reacción de la defensa del hospedador. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a haber un aumento de la síntesis de las citoquinas por macrófagos y va a ocurrir que la secreción del factor de necrosis tumoral o interleucinas 6 y 8 y interferón gamma dentro del medio tisular y va a haber una gran magnitud de reacción de la defensa del hospedador en la circulación sistémica. Entonces, va a haber una respuesta, vamos a ver que se va a retener o erradicar por medio de la fagocitosis, vamos a pasar a un proceso de explosión respiratoria y vamos a pasar a otro proceso que es la secreción enzimática. Si seguimos adelante, vamos a obtener un resultado final que va a ser nada menos que después de la invasión microbiana y la interacción de microbios con la defensa de los hospedadores resistentes e incorporados,
del hospedador, tienen lugar distintos resultados. ¿Y cuáles van a ser estos? La erradicación y represión, que conducen con frecuencia a la aparición purulenta, característica distintiva de una infección crónica. Entonces vamos a ver también que va a haber una infección local y regional, como en la celulitis, linfangitis e infección agresiva, con o sin diseminación distante de la infección. Y por último va a haber una infección sistémica, como bacteriami o fugemia. Entonces, en el sitio de la infección son comunes los hallazgos de rubor, calor, dolor, y en áreas como la piel o en el tejido subcutáneo. Entonces, vamos a conocer algo, un término que debemos de saber, que ¿qué es la infección? La infección se va a definir por la identificación de microorganismos en el tejido o en el torrente sanguíneo del hospedador, junto con una reacción inflamatoria a su presencia. Entonces, vamos a conocer el SIR, que el SIR puede deberse a diversos procesos patológicos, entre ellos pancreatitis, politraumatismo, neoplasias, reacciones transfusionales y una infección. En fechas recientes se ampliaron los criterios del SIR, con taquicardia, taquipnea, fiebre, elevación del recuento leucocitario, para incluir los indicadores clínicos adicionales que presenta en el cuadro. Entonces, hay que saber que el SIR, originado por una infección, se denomina septicemia y está mediado por la producción de una cascada de mediadores proinflamatorios elaborados en una respuesta de exposición a productos microbianos. Entonces, ¿qué va a incluir esto? Lipopolisacáridos derivados de microorganismos gram negativos, peptidoglicanos y ácidos teitoicos provenientes de microorganismos gram positivos, y múltiples componentes de la pared celular como provenientes de la levadura y hongos y muchos otros. Entonces, la septicemia grave se va a caracterizar como una septicemia definida antes, combinada con la presencia de falla orgánica de reciente inicio. Entonces, la septicemia grave es la causa más común de la muerte en unidades de cuidados criterios no coronarios. Entonces, por último, el choque séptico es un estado de insuficiencia circulatoria aguda que se identificará por la presencia de hipotensión arterial persistente, una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, a pesar de la reanimación adecuada con los líquidos sin otras causas reconocibles. Entonces, el choque séptico es la manifestación más grave de infección y ocurre alrededor del 40% de los individuos con septicemia grave. Se acompaña de una tasa de mortalidad de un 45 a un 60%. Muchas gracias.